a la, a la mejor una verdad, dos verdades, las hará vida y la tiene ahí. Hay quien hará 20, 1000 y así. Y dependiendo de ese conocimiento es conforme se van a ir poniendo esos puestos bueno, en la eternidad. Pero es bien curioso, ¿no? Ese conocimiento y ese conocimiento viene dado conforme nosotros nos vaciemos de nosotros mismos. Y justo esto vamos, bueno, creo que ahí nos quedamos, ¿no? La otra vez, Pablo, eh, en hablar un poquito de ese, regresar a esas bases y quedarnos en ese ABC, porque necesitamos realmente poner las bases para poder vivenciar toda esa maravilla que es Dios en todo y percibir a Dios en todo lo creado, sentir a Dios, tocar a Dios, bueno, los atributos divinos y juntarlos todos en nosotros y que nosotros ahora formemos el paraíso de Dios en nosotros. Y no solo eso, sino como habíamos comentado en las veces pasadas, sino que nosotros le vayamos narrando cada una de sus historias a través de todo lo creado, porque cada una de las cosas creadas tiene una historia y nosotros la vamos a ir reconociendo conforme realmente estemos vacíos de nosotros mismos. Y vamos a poderle narrar al ser divino, es decir, a ese espíritu que es Dios, toda su belleza, toda su bondad, toda su alegría, toda su potencia, pero es por medio de ese vacío en nosotros. ¿No, Pablo? No sé a ti qué te pareció, Pablo, esa pequeña práctica que se hizo, ¿no? Sí, Paris, muy interesante. Estuvo, creo que fue como una tónica en común de todos los hermanos, el poder vivenciarlo a Dios y tener ese intercambio también con la divina voluntad que está palpitante en cada cosa creada, ¿no? Y poder hacer ese giro de correspondencia, que claro, como tú dices, en la medida del conocimiento de cada uno, es esa vivencia, ¿no? Pero en todos los hermanos en lo que se expresó fue como que dejó mucho, ¿no? Lo que el Señor hizo. Y hay otros que no expresaron todo lo que recibieron ahí, ¿verdad? Y en todo el retiro, porque fue muy profundo. De hecho, son lecturas como para seguir rumiándolas en el día a día, todo lo que el doctor nos regaló en ese fin de semana. Y bueno, también está el plus de este intercambio con los hermanos, que nos podemos reencontrar, saludar, abrazar, e intercambiar, que eso por ahí a través de la pantalla no se logra, ¿no? Pero también ver ese Jesús vivo, hasta un gesto te habla del amor de Dios y te deja muchísimo, ¿no? De cada uno de nuestros hermanos. Por eso, muy agradecidos todos los hermanos de aquí de Argentina, con el Señor que nos regaló esta hermosa vivencia de cielo, ¿no? En esos días. Y que ahora, bueno, continuamos, ¿no? Recargamos y continuamos en ese darle vida a la divina voluntad en cada circunstancia del día a día que presenta muchos matices, ¿no? Y que todos son bellos si los vivimos en esa unidad suprema, como Él nos está invitando, ¿no? Hasta en las circunstancias dolorosas o de cruz, ¿eh? Cuánta ganancia hay, cuánta riqueza divina. Pero sí, ha sido una experiencia muy, muy linda. Nos quedó pendiente todavía lo de la pasión por los tiempos, pero a través de la creación, una señora decía, veía como pequeños niñitos en el Edén que se Ujú, asombraban por todo, ¿no? Y estaban como en esa inocencia original, porque quien se recostaba en el pasto, quien estaba en el árbol y así, todos como niños jugando, ¿no? La transportaba mucho esa señora al Edén en un grupo que me tocó escuchar, ¿no? ujú. Y bueno, son vivencias muy, muy lindas. También lo que pudimos compartir con los hermanos de Brasil. Aquí está Vera, está Eliani, Sí, varios hermanitos de Brasil, y también lo que se pudo sembrar en esos días fue una experiencia hermosa. bueno, pues muy bien. Vivir. ¿Sí? ¿Alguien dijo no? No. Entonces, una de las cosas que es, como decía Pablo, bien interesante es cómo vamos percibiendo a Dios, pero por medio de ese conocimiento. Y una de las cosas que debemos de purificar o santificar, y es por medio ahorita de lo que vamos a hablar un poquito de esa obediencia, es purificar todos nuestros sentidos.
porque los sentidos, no todos los sentidos los tenemos corruptos y los usamos para satisfacer nuestro yo, para satisfacer el querer humano. Entonces, ¿por qué no percibimos a Dios? ¿Por qué no sentimos los atributos divinos? ¿Por qué al ver una hoja, un cielo? ¿Por qué al ver hasta la arena del mar, la tierra, el viento? ¿Por qué no percibo la vida de todo un Dios vivo en mí? Porque tengo corruptos mis sentidos y los estoy usando para otra cosa, no para el fin con el que fueron creados. Y el fin para el que fueron creados es para percibir toda la potencia divina y toda esa narración del ser divino y que yo lo absorba ahora en mí. Y que yo le narre a todo Dios el paraíso a través de mí, a través de mis ojos, a través de oler, a través de oír, a través de sentir, de tocar, a través de probar. ¿Sí me explico? Pero ¿por qué no tenemos esa continuidad? ¿Por qué no sentimos a Dios cuando yo me acuesto, cuando yo toco una mesa, por qué no siento ese atributo divino cuando yo camino? ¿Por qué no presiento no siento esa vida viva de un Dios en mí? ¿Por qué? Porque tengo corruptos mis sentidos y los estoy usando para mí, ¿no, Pablo? Y es por eso que esa es la barrera del querer humano que impide y que es una cadena para el mismo Dios que lo impide dejar a verdaderamente actuar en nosotros. Por ahí platicando con una persona de divina voluntad, hablábamos de que Jesús pide cosas, no pide cosas pequeñas, no pide cosas grandes. No, no, Jesús no pide eso. Jesús pide todo. No sé si se explica. O sea, Jesús no pide cosas pequeñas, cosas grandes, o un día sí, un día no. Jesús pide todo. Jesús pide todo. Y hay un pasaje de ahí con María Valtorta, hablando Jesús con Pedro, y le dice a Pedro, Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo soy peor que un esposo celosísimo. Y nosotros, bueno, nos quejamos de los celos a veces, ¿verdad? Pero Jesús es peor que un esposo celosísimo. Y también en el libro del cielo, de alguna manera, Él por eso nos lleva por el camino de esta purificación, de quitar lo nuestro, de la renuncia al querer, porque le dan celos, también lo dice, le dan celos de que todo lo hagamos, pero lo hagamos sin Él. Y todo lo vamos haciendo sin Él. Todo lo que hacemos. Si yo me peino para mí. Si yo me arreglo para mí. Si yo compro algo, una ropa, la compro para mí. ¿O no? La compro porque me quede bien bonito. Si yo me tomo una foto, la tomo para mí, para verme bonito. Al final de cuentas, ¿quién es el ídolo? ¿Quién es el Dios? Soy yo. Soy yo, ¿no? Y entonces ahí Jesús nos va cuestionando. La mayoría, o el mundo, incluso nosotros, la mayoría lo que queremos es el camino fácil, el camino de la comodidad, porque no estamos acostumbrados al sacrificarnos, porque no estamos acostumbrados al morir a nosotros. Y por ahí ya hablábamos, ¿te acuerdas, Pablo, con los jóvenes? Hablábamos una frase de Jesús que dice que la perfección está compuesta no por un sacrificio o por dos, sino por miles de sacrificios. Y ahora si leyeron la Reina del Cielo, bueno, los que pudieron meditar, ahí también María dice que sacrificarse un día sí y un día no, bueno, cualquiera lo puede hacer. Pero el sacrificarse en cada momento, a cada instante, aún en el bien que se quiere hacer, es el sacrificio de los sacrificios y es el sacrificio más grande. Y Dios no puede pedirle nada más a la criatura cuando ya ha realizado este sacrificio de dar todo. Entonces, grábese esa frase, Jesús no pide mucho, pide poco, te pide todo, todo. ¿Quieres ser de Jesús? ¿Quieren vivir en la divina voluntad? Bueno, entonces estamos dispuestos a darle todo nuestro ser, toda nuestra voluntad, todo lo que somos a Jesús. ¿Cierto? No sé si ahí tengan una opinión. ¿Qué les parece esa parte? ¿No? Pablo, no sé, por ahí, a ver. No, recordaba, Paris, cuando hoy nos hablabas de las experiencias de Dios, que quien no está vacío del todo de su querer no puede tener un cierto conocimiento del mío, dice unas palabras así el Ujú. Señor.
¿no? Porque siempre son nubes Sí. que el querer humano que impiden, ¿no? Despuntar los rayos del Fiat Supremo en el alma. Y es muy cierto todo esto que nos estás compartiendo, Paris. Y también por ahí, bueno, los que en el Apocalipsis que dice que todo el que haya verdaderamente aprendido el canto del Cordero. ¿Y cuál es este canto del Cordero? ¿Cuál es este canto de Dios, de Jesús? Es el canto del amor y el canto del amor es el sacrificio, ¿cierto? El canto del amor y si nosotros queremos aprender a cantar como el Cordero, esa vida divina, esa santificación perfecta, necesitamos aprender el canto del amor y el canto del amor es el sacrificio total de nuestro ser para Dios. No a medias, no a pedacitos, no en fragmentos. O nos damos todo o Él no puede habitar verdaderamente, verdaderamente en nosotros. No se puede dar en fragmentos y sí se dará y prestará su vida, como lo dice, nos va prestando, pero jamás nos la dará como don si nosotros no estamos dispuestos verdaderamente a dar todo. Y nos vamos a quedar en esa santidad, sí, una santidad a medias, en una vida divina a medias, porque bueno, porque va a ser una santidad en actos, pero no una vida completa, que es lo que quiere Dios, porque la vida completa es la que hace que Dios realmente tenga todo su desahogo en la criatura, todo su desahogo. Y no solo eso, sino que se pueda desahogar en amor, en potencia, en todos sus atributos, sino que ahora la misma criatura tomando sus mismos atributos divinos, ahora le corresponde como Dios, porque está Dios ahora en nosotros, le corresponde a Dios dándole y llevando a cabo sus obras. ¿Y cuáles son esas obras? Bueno, empezamos desde la Trinidad, ¿no? La generación del verbo, la correspondencia y la procedencia. Y ahí va implícito todo lo que viene después en la materia, porque cuando se hace la creación, ahí viene dado todo, lo que significa que vino a redimir, y ahora sí lo que significa esa resurrección que acabamos de vivir, que es el tercer día, que al tercer día resucita, que es nada más la confirmación de la tercera obra de Dios, que es la santificación del hombre, que es llevarnos a esa vida divina. Eso significa resucitar en el tercer día. Y si se dan cuenta, viene conectado con el tercer fiat. Y es la resurrección del hombre a esta vida nueva, a esta vida plena, a esta vida, como dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no sé si ustedes vivan en esa abundancia, porque en Dios no se agota nunca. Y quien vive en Dios siempre está continuamente abundando de cosas, de bienes, tanto materiales como espirituales, como morales, porque continuamente está sacando de sí misma, y bueno, de Dios, a través de esa criatura, está sacando todo este mar de bellezas y este fuego de luz para todos, incluso para el mismo Dios. ¿Sí? Pero bueno, para tener estas bases, todo este desahogo de Dios, necesitamos ver y empezar por lo más básico, porque muchas veces, como habíamos dicho en donde nos habíamos quedado, no hacemos ni lo más básico y ya queremos estar volando en la divina voluntad. Y eso por ahí hay un peligro, de alguna manera es un peligro porque yo puedo leer, no sé, a lo mejor saltarme los primeros volúmenes, irme al 35, 36, que me habla de cosas, de la virtud creadora, de la virtud generativa, de todas estas cosas, pero no entiendo nada, no sé ni de qué me están hablando. Y sí puedo entender que puedo poner mi te amo en lo creado y que esto y que aquello, pero realmente no tengo la substancia, no sé si me explico. No tengo esa esencia, no sé percibir verdaderamente a Dios. Y no solo no lo puedo ver en los atributos divinos, en todo lo creado, sino no lo puedo ver en las criaturas, en el prójimo, verdaderamente. Como dice Jesús también en María Valtorta, Él no veía niños, ancianos, jóvenes, adultos, Él veía almas. Y la pregunta es si nosotros verdaderamente vemos almas cuando miramos a una persona. Y lo primero que vemos muchas veces es la persona.
Si me cae bien, si no me cae bien, si me gusta, si no me gusta, si me agrada, si no me agrada. Y lo que deberíamos de ver es una alma. Y no la vemos porque no tenemos purgados y purificados esos sentidos que habíamos hablado. Y todo tiene desde ahí. Y dice Jesús que uno de los, en María Valtorta dice Jesús que uno de los sentidos pues, o el más corrupto es la vista. Porque desafortunadamente por la vista entra todo. Entra todo lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que le hacemos fuchi o no le hacemos fuchi. Y va con nuestro prejuicio y nuestra forma y lo que nosotros creemos y decimos. Y lo vamos juzgando desde nosotros, desde nuestra base. ¿No, Pablo? Entonces, ahora sí, vivir esta experiencia realmente en Dios y abandonarnos en ese cielo, en esa iluminación continua, es verdaderamente sacrificar nuestros sentidos para darle vida a Él. ¿Cierto o no? A ver si alguien me dice que ahí voy mal, pues me dice también. Bueno, Pablo, entonces vamos a leer y vamos, no sé si estén de acuerdo en que vamos a leer esta lectura que dice que por qué Jesús empieza con el ABC y después va pasando para cosas mayores. Y esto es justamente estos encuentros, estas reuniones, es con la finalidad de que ustedes vayan, absorban estas palabras de Jesús, porque es el mismo Jesús que nos habla, y esto lo transmitan a los demás y hablemos el mismo lenguaje todos. No hable el lenguaje de Pablo, el de París o el del doctor, no, sino hablemos el lenguaje de Jesús. No es el lenguaje de cada quien, es el lenguaje de Jesús. Aquí no es más importante ni Pablo, ni doctor, ni uno, ni París, no. Aquí el importante es Jesús y todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, la misma vida, la misma esencia. Y cada quien, bueno, cada quien en su intimidad, en su interior, va a vivir cosas y experiencias únicas, porque es un desahogo diferente para cada uno de nosotros. Y por eso en ese pequeño ejercicio que se hizo, ahí vimos la manifestación de cómo Jesús perdona la redundancia, se va manifestando diferente en cada persona, porque cada una o cada quien tiene diferentes atributos también que ha colocado Dios para poderse manifestar en nosotros y que esa vida divina, al final, cuando se completen todos los actos de esta vida, cada quien tenga una parte diferente y una ese rompecabezas que es Dios. Y si se dan cuenta y si vemos realmente esta vida, nosotros estamos llevando con esa vida divina, estamos dándole una pieza a ese rompecabezas para que al final de todo, cuando todo esté hecho, cuando todo se complete, sea todo Dios en todo y en todos. Pero es por medio de nuestros actos, es por medio de reinventar esa vida divina a través de nosotros y volverla a colocar en el querer divino. ¿Cierto? Bueno, como siempre le digo a Pablo que con los jóvenes, nosotros aquí hablamos un lenguaje que se oye bien sencillo, porque se oye sencillo, pero estamos hablando de una teología tan hermosa y como le dice Jesús, dice nuestra madre, es la teología del amor, porque la teología del amor no tiene cosas difíciles ni complicadas, es algo sencillo. La teología del amor no son palabras rimbombantes o que suenen así, que digas, ay, ¿qué me dijo este hombre? No, es un lenguaje sencillo. Es un lenguaje de pureza, es un lenguaje que nos va dando ese fruto y ese alimento continuo en nuestro interior. Es ese destello, con un destello del Espíritu Santo que nos ilumina y nos da esa vivencia verdaderamente. Un destello. Imagínense miles de destellos dentro de nosotros, lo que va formando en nuestro interior. Y esos miles de destellos es que va a formar ese sol divino en nosotros. Y ahora nosotros vamos a hacer los destellos para las almas que vienen, y no solo las almas, sino todos los santos y todas las almas que vendrán en el futuro. Así es que bueno, vamos a leer esta lectura, ¿les parece? Pablo, Sí, Paris, podemos comenzar con el PDF. claro, Ahí del ABC París tenemos la lectura 19/8 de marzo 28 1926. que es del volumen París, 29.
Ajá. Te consulto, vamos a la parte en amarillo. Pues la leemos toda, ¿no? Yo creo Ok, que ujú. entonces Lo amarillo es como que lo que más, lo más resalta. importante, lo más Bien. resalta, sí. Pero leemos todo para que se vaya entendiendo, ¿vale? Convivir en el querer divino, todos los bienes quedan concentrados en el alma. La finalidad primaria de la redención fue el fiat divino. Después estaba pensando entre mí, si tanto bien contiene el verdadero vivir en la suprema voluntad, ¿por qué mi mamá celestial, que era toda voluntad de Dios, no consiguió junto al suspirado Redentor el fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra, y así hacer regresar al hombre en aquel fiat supremo de donde salió, para darle nuevamente todos los bienes y el fin por el cual había sido creado? Mucho más que ella, siendo toda voluntad de Dios, no tenía ningún alimento extraño a Dios. Por lo tanto, poseía la misma potencia divina, y con ésta todo podía conseguir. Y mi dulce Jesús, moviéndose de nuevo en mi interior, suspirando, ha agregado: Hija mía, todo lo que hizo mi mamá y todo lo que hice yo en la redención, su finalidad primaria era que mi fiat reinase sobre la tierra. No sería ni decoroso, ni verdadero amor, ni gran magnanimidad, ni mucho menos obrar como aquel Dios que era, si viniendo al mundo debiera y quisiera dar a las criaturas la cosa más pequeña, como eran los medios para salvarse, y no la cosa más grande, como era mi voluntad, que contiene no sólo los remedios, sino todos los bienes posibles que hay en el cielo y en la tierra, y no sólo la salvación y la santidad, sino aquella santidad que la eleva a la misma santidad de Dios. Oh, si tú Perdón, supieras, perdón, si entonces aquí está diciendo Jesús que no solo vino a salvar al hombre, como ya había dicho también, y lo dice muchas veces el doctor, sino que vino para darnos esta, otra vez esta voluntad y esta vida divina, esta como esencia, como vida. Realmente vino eso, a eso vino Jesús. Y con esta voluntad viene a darnos todos los remedios, nos viene a dar toda la potencia, toda la santidad y lo que habíamos dicho, nos viene a dar esa resurrección verdadera en nuestro interior. Y que ese tercer día ahora se completa con este tercer fiat verdaderamente, que es la resurrección del hombre. Y ahora sí podemos formar esa vida por medio de esas pequeñas, como dices, pequeños, esos pequeños remedios, ¿no? Porque al final de cuentas la redención es un pequeño remedio, pero no es el fin. El fin primario era venir, redimir a la criatura y dejar, y dejar listo para poder tener esa posesión de esa vida divina. Bueno, Pablo, dale. Oh, si tú pudieras penetrar en cada oración, acto, palabra y pena de mi indivisible mamá, tú encontrarías dentro el fiat que suspiraba e impetraba. Si pudieras penetrar dentro de cada gota de mi sangre, en cada latido mío, respiro, paso, obra, dolor y lágrima, encontrarías dentro el fiat que tenía la supremacía, que suspiraba y pedía para las criaturas. Pero mientras el fin primario era el fiat, mi bondad debió descender al fin secundario y casi hacer como un maestro que mientras posee las ciencias más altas y podría dar lecciones nobles y sublimes dignas de sí, como los escolares son todos analfabetas, se debe a bajar a dar lecciones de ABC para poder poco a poco llegar a su fin primario, de impartir las lecciones de la ciencia que posee, para ser otros tantos maestros dignos de tal maestro. Si este maestro no se quisiera bajar a dar las lecciones de estudios inferiores y quisiera dar lecciones de su alta ciencia, los escolares, siendo analfabetas, no lo habrían entendido
y confundidos por tanta ciencia ignorada por ellos, lo habrían dejado, y el pobre maestro, por no haberse querido abajar, no ha dado ni el pequeño bien de su ciencia, ni el grande. Ahora, hija mía, cuando yo vine a la tierra, las criaturas eran todas analfabetas en las cosas del cielo. Y si yo hubiese querido hablar del fiat y del verdadero vivir en él, habrían sido incapaces de comprenderlo si no conocían el camino para venir a mí. En su mayor parte eran cojos, ciegos, enfermos. Debía bajarme en los vestidos de mi humanidad que cubrían aquel fiat que quería dar, hermanarme con ellos, mezclarme con todos, para poder enseñar las primeras nociones, el ABC del Fiat Supremo. Y todo lo que yo enseñé, hice y sufrí no fue otra cosa que preparar el camino, el reino y el dominio a mi voluntad. Esta es la costumbre en nuestras obras, hacer las cosas menores como acto preparatorio a las cosas mayores. ¿No hice contigo otro tanto? Al principio no te hablé del Fiat Supremo, ni de la altura ni de la santidad a la que yo quería que tú llegases en mi querer, ni te hice ninguna mención de la gran misión a la cual te llamaba, sino que te tuve como a una pequeña niña, con la cual yo me deleitaba con enseñarte la obediencia, el amor al sufrir, el desapego de todos y de todo, la muerte a tu propio yo, y conforme tú te prestabas, yo me alegraba, porque veía en ti preparado el puesto donde poner mi fiat y las lecciones sublimes que pertenecían a mi voluntad. Así No fue. sé, a ver, Pablo, no sé qué te parece esta lectura que vamos leyendo. Tiene cosas muy interesantes, ¿no? Primero, como nosotros, también por ese desorden que tenemos, muchas veces queremos irnos a las lecciones más altas, a las ciencias más grandes. Y también por parte, también muchas veces de nuestra soberbia humana, que creemos que todo lo podemos hacer y entender. Muchas veces queremos elevarnos y nos queremos saltar los primeros volúmenes, que son lo básico, y nos queremos ir al 11, al 20 y tantos, al 30, y nos queremos saltar todo este proceso de amor, porque es un proceso de amor, de una transformación en nuestro interior por ir a estas ciencias elevadas. Y cuando vienen y nos hablan, ah, bueno, a ver, les hago una pregunta. ¿Y qué es la creación? ¿No, Pablo? ¿Qué es la creación? ¿Qué es la creación? No sabemos muchas veces ni qué es la creación. No tenemos una respuesta para ello. ¿Por qué? Porque no tenemos este camino recorrido para que Dios nos vaya realmente desde el ABC a ver, bueno, Jesús, no estás apto para comprender esta ciencia tan hermosa que es la plenitud del Fiat Supremo. Bueno, entonces te voy llevando, como un niño, te voy llevando por las cosas más pequeñas para irte dando las lecciones más grandes. Pero nosotros nos queremos saltar las pequeñas cosas. Y como le dice aquí a Luisa, yo creo que es la parte esencial de este texto, que dice, te tuve como una pequeña niña y te enseñé, yo me deleitaba con enseñarte la obediencia, el amor al sufrir, el desapego de todo y de todos, la muerte a tu propio yo, y conforme tú te prestabas yo me alegraba, porque veía en ti preparado el puesto donde poner mi fiat y las secciones sublimes que pertenecían a mi voluntad. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos llegar a vivir esas profundidades, en esas profundidades de ese mar divino, realmente tenemos que empezar a vivir las cosas más pequeñas y prestarnos como niños, prestarnos para sufrir el desapego, para sufrir la muerte de todo, para purificar todos nuestros sentidos, como habíamos dicho, para quitarnos ese yo que tanto nos cuesta y entonces ahora sí, Dios en esa preparación nos va a ir dando para verdaderamente poner ese fiat supremo en nuestro ser. Pero nos queremos saltar esta ciencia tan hermosa que es la cruz. Nos queremos saltar esta ciencia tan hermosa que es la mortificación y que es el fuego que verdaderamente nos va a fundir en ese querer supremo.
porque todo eso es el fuego que nos purifica y nos santifica verdaderamente. Y a través de ese fuego es cuando verdaderamente aprendemos a amar. Y si no, si no lo quieren aprender aquí ese fuego, bueno, lo van a tener que aprender en el purgatorio, ¿no? A ver qué se siente allá. Pero entonces, si realmente queremos vivir este fuego divino, y hay que dejarnos moldear y hay que dejarnos purificar por Dios. ¿Con qué? Como decía Pablo hace un momento, con las contrariedades, con las cruces, con las dificultades, con las enfermedades, con lo que venga, con los abandonos, con la falta de exposición de criaturas, etcétera, con los reveses de la vida que nos da y nos dan continuamente. Pero desafortunadamente no las tomamos para hacernos crecer en Dios, sino que nos empequeñecemos o nos engrandecemos, no sé cómo lo vean, y nos ponemos como pobrecitos que somos, ¿no? En vez de elevarnos y decir, voy a sufrir esto para realmente que se prepare este camino del reino de la divina voluntad en mí. Ah, Mari, yo pienso, hoy que te estoy escuchando, Sí, a que ver. definitivamente siempre he dicho que el mejor pedagogo de la vida es Jesús, ¿no? Porque Él no está enseñándonos a caminar, nos está, no es nada más enseñando a caminar, sino el pedagogo del alma, de nuestras almas. Y Ujú, por eso Él nos ve, como tú lo dijiste en un principio, somos almas, para Él ujú, somos sus almas. Y por eso Él necesita que nosotros entendamos que es el alma quien quiere, eh, el alma es tu motor, el alma es el que va a reaccionar, el alma es el que te hace el movimiento que yo necesito. Y por eso necesito ser tu pedagogo de ujú. tu alma, para que así tú y yo seamos uno. No, Y entonces, y está ujú, ahí dentro los sentidos contaminados, quizás ujú, las tres potencias contaminadas, porque la memoria atrae todo lo que nosotros aprendimos de seres humanos que no sabíamos del espíritu hasta que el Señor nos atrajo a él, ¿no? Es lo que quería. ujú. Y como justamente nos dice que primero, como somos analfabetas, se baja a dar estas lecciones. Y la primera lección que nos da es que Él viene a morir por nosotros. Y viene a morir por nosotros, pero para darnos vida en su querer. O sea, esa es realmente la esencia de esa muerte. No para salvarnos. Viene a morir por nosotros para que readquiramos esta vida verdadera. Y nos da esa primera lección. Y por eso es que cuando terminamos las últimas reuniones, hablábamos que por eso es que cuando uno empieza en la divina voluntad, lo más padre es empezar por la pasión, porque en la pasión vamos a descubrir todo lo que le hemos hecho a Cristo y nos vamos a reconocer en esa pasión todo el sufrimiento que le hemos causado. Y no solo eso, sino que nos va a llenar de Él mismo para que ahora dejemos nuestras cosas y ahora seamos también junto con Él parte de su obra redentora. Y ahora sí, bueno, nos empieza a dar el ABC y lo que dice aquí con el fin primario de impartir las lecciones de las ciencias que posee de las lecciones de la ciencia que posee para ser otros tantos maestros dignos del maestro. Entonces nos quiere hacer maestros junto con él. Y por eso es que el alma, como dice en otra lectura, por eso es que el alma que vive en la divina voluntad puede darle Dios a Dios, porque es otro maestro junto con él, porque realmente vive en esa unidad. Ayer leíamos una lectura con los jóvenes de Juan, del capítulo 17, que dice que sean consumados en la unidad. Que seamos consumados. ¿Qué quiere decir que seamos consumados? Que toda nuestra vida esté consumada en Dios, que todas nuestras potencias, en otra lectura dice que todas nuestras potencias estén consumadas en Él. ¿Te acuerdas, Pablo? Que todas nuestras potencias, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra voluntad estén consumadas en Dios. ¿Y qué es estar consumado en Dios? Estar consumado en la Santísima Trinidad. Y que cada una de nuestras potencias esté ordenada en Él. Eso es consumarnos en esa unidad.
consumarnos en ese amor único. Entonces nos tiene que dar estas pequeñas lecciones y las pequeñas lecciones empiezan con el sufrimiento, con el desapego, con la muerte del querer humano, con el yo. Por eso es que viene este proceso y que cuando empezamos a leer, Luisa, nos cae un poco pesado los primeros volúmenes porque viene toda esta parte de la renuncia, del conocimiento de uno mismo, del sacrificio, todo esto. Y ciertamente que hay que aclarar unas cosas ahí. Hay una parte que es para Luisa como alma víctima y también como que tiene que llevar a cabo el mérito de todas las virtudes en santidad humana, esa parte le corresponde a ella y no nos toca vivirla. Pero ciertamente que dentro de todos estos primeros volúmenes hay una parte que viene para la purificación de esa alma y que nos va a elevar no como una virtud, porque ahorita vamos a ver esta parte de la obediencia, no es como una virtud como la maneja, como la conocemos, sino Jesús dice, yo soy la misma obediencia. Y esa obediencia es con el fin de purificar y de quitar el querer humano de nosotros, no para generar una virtud, sino es para pulverizarnos continuamente a nosotros. Y que esa obediencia va a estar continuamente viva en nosotros porque se va a hacer parte de nuestra vida. Y nos va a dar la obediencia de ahora de la alegría, de ahora de poseer el querer divino continuamente, la obediencia de tomar sus atributos, el atributo que ustedes quieran, y tomarlo y ponerlo en acto. ¿Sí me explico? La verdadera obediencia es escuchar a Dios. No es para crear una virtud. La verdadera obediencia es escuchar a Dios y a escucharlo para decir esto. Y ese es justamente el martillo de atención continua, porque si estamos atentos, escuchamos esa voz de Dios en nuestro interior y seguimos esa voz. Y entonces ahora sí aprendemos a hablar el lenguaje y a cantar el lenguaje del Cordero. Y lo bonito es cómo todo se va uniendo. ¿Verdad, Pablo? Ayer lo veíamos con los jóvenes, cómo todo se va uniendo, tanto el catecismo como María Valtorta, como la Sagrada Escritura y ahora Luisa, cómo se va uniendo todo y todo te da una plenitud, te da una visión totalmente diferente a lo que conocíamos. Pero es con este penetrar, con este realmente vaciarnos de nosotros mismos, donde vamos a ir llegando y siguiendo estas pequeñas lecciones que Dios nos va poniendo. No, Pablo, a ver, no sé qué te parece a ti. ¿O a ustedes qué les parece? Sí, yo creo que eso de la obediencia es, es lo más, porque desde allá, desde el principio, ya fue la desobediencia. Exactamente. Entonces, claro, entonces yo creo que la obediencia es la virtud o el don el más importante, el cual debemos continuamente estar escuchando cuando el Señor nos está llamando y nos está pidiendo eh, para que nos unamos cada vez más a Él y seguirlo Y- continuamente y vivirlo. exacto. Hoy justamente doy catequesis y tengo 8 niños y no sé, pero el Señor hoy realmente fue el que habló sobre Ujú. los actos, porque ellos me decían, les digo, bueno, ahora ustedes tienen la hermosa oportunidad que van a recibir por primera vez a Jesús y van a tener el don hermoso de la santidad. Quieren ser santos. Porque le hablo mucho de Carlito Acutis, que es uno de los santitos que están ahora muy en conocimiento, y ellos lo están medio, ya más o menos lo tienen. Entonces, digo, bueno, ustedes recuerdan que Carlito Acutis jugaba al internet, todo, pero él primero estaba Jesús para él, recibirlo a él todos los domingos, por lo menos. Así que estaban todos así, y les llevé el pan, hicimos la fracción del pan. Le digo yo, este pan no tiene vida, no está Jesús acá en este pan. Le digo yo, una vez que el sacerdote lo consagra, solamente él lo puede tocar a Ujú. Jesús y nos puede dar de comer. Es el alimento para la vida eterna, y si no tenemos a Jesús, no hay vida eterna, no hay vida de cielo, pues como ellos tienen que hablar de cielo, de felicidad, así que estaban re atentos
Le digo, justamente cada acto que nosotros hagamos, bien o mal, eso le repercute y le volvemos a hacer a Jesús. Si hacemos algo malo, lo volvemos a poner espinas, le volvemos a hacer llagas a Jesús. Así que estaban súper atentos con eso de los actos. Cada acto, todo lo que yo le haga bien a mi prójimo, le estoy haciendo a Jesús. Si yo le hago mal a mi prójimo, le estoy haciendo mal a Jesús, porque todo lo que a mí me hagan, mal que le hagan al hermano, me lo hacen a mí. Así que ese fue más o menos hoy el caminito y me estaba con el tema de los actos, de la Muy divina bien, voluntad. Ujú. exacto. Sí, Y, y bueno, ese tema también de poderte percibir a Dios, como dicen en hablar, y ahora me dice Jesús, bueno, ahora quiero que repares, ahora quiero que glorifiques. Esa continua sí, atención en nosotros es justamente esa obediencia que nos va dando para estar totalmente sumergidos y conectados en esa voluntad divina. Ahora quiero que enseñes, ahora quiero que des vida, ahora quiero que ilumines los corazones. O sea, estar continuamente escuchando a ese Jesús y en todo lo creado. Ahora quiero que ames en el cielo, ahora quiero que ames en el agua, ahora quiero... O sea, ¿para qué? Para que estemos continuamente conectados con Él. Pero esa no es solo una obediencia que es punitiva, que es para quitárnoslo nosotros, no. Es una obediencia que va más allá de eso. Es una obediencia de amor, por amor. tal cual, por amor, nada más que por amor. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, Bueno, Pablo, vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar esta lectura. Sí, París. Continuamos. Así fue en la redención. Todo fue hecho con la finalidad de que el fiat pudiese de nuevo reinar en la criatura, como cuando la sacamos de nuestras manos creadoras. Nosotros no tenemos prisa en nuestras obras, porque tenemos no solamente los siglos, sino toda la eternidad a nuestra disposición. Por eso vamos a paso lento, pero con nuestro triunfo. Primero preparamos y después hacemos. No por haberme regresado al cielo, mi potencia ha disminuido de como era cuando estaba en la tierra. Mi potencia es siempre igual, tanto estando en el cielo como en la tierra. ¿No llamé y elegí a mi mamá estando en mi patria celestial? Así te he llamado y elegido a ti con aquella misma potencia que ninguno me puede resistir para el suspirado fiat. Más bien te digo que para obtener esto, tú tienes a tu disposición cosas más grandes y más importantes que no las tuvo mi amada mamá. Por eso tú eres más feliz, porque ella no tuvo una mamá, ni sus obras por ayuda para conseguir al suspirado Redentor, sino solo tuvo el cortejo de los actos de los profetas, de los patriarcas y de los buenos del Antiguo Testamento, y de los grandes bienes previstos del futuro Redentor. En cambio tú tienes una mamá y todas sus obras por ayuda. Tienes las ayudas, las penas, oraciones y la misma vida, no prevista, sino efectuada de tu Redentor. No hay bien ni plegarias que hayan sido hechas o se hacen en la iglesia que no estén contigo para darte ayuda, para obtener el suspirado fiat. Y como todo lo que fue hecho por mí, por la Reina del Cielo y por todos los buenos, el fin primario era el cumplimiento de mi voluntad, por eso todo está contigo, para implorar la realización de su finalidad. Por eso sé atenta. Yo estaré junto contigo, también mi mamá. No estará sola a suspirar el triunfo de nuestra voluntad. Y entonces ahora sí, también como junto con Luisa, nosotros tenemos estos actos de nuestra madre para tomar y todas estas lecciones, ahora que fue la reina, bueno, que estuvo este mes de mayo, la reina del cielo, cómo nos va dando todas estas lecciones, porque tenemos toda esta participación ahora de esta reina del cielo para llevarnos a ese reino. Es por medio de ella que también podemos conocer esta vida. Ella nos da todas esas ayudas, con todas esas enseñanzas, porque ella nos va dando los pasos para poder llegar a poseer este reino de la divina voluntad.
Y es otra forma, también es otra obediencia, porque si se dan cuenta, ahí en la reina va diciendo los pasos y le dice, si tú sigues, si tú eres fiel, si tú haces esto, vas a lograr. Y es otra obediencia que ni siquiera nos damos cuenta que es una obediencia a nuestra madre para poder ser verdaderamente hijo. Pero como decíamos, no es una obediencia que es punitiva, sino es una obediencia de amor y que nos va llevando a ese fin primario que es poseer el reino de la divina voluntad de nosotros, ¿no? Entonces, cómo todo se va uniendo y tenemos esa oportunidad ahora nosotros de contar con nuestra madre y de contar con toda esa vida de ella para podernos espaciar ahora también en sus actos y en todo lo que ella ha hecho también. Como ayer decíamos, decía Jesús, bueno, dice Jesús en el Evangelio que no solo harán mis obras, sino aún mayores. Y ayer comentábamos, ¿y cómo es que podemos nosotros hacer obras mayores que las de Jesús? Obras mayores que las de María. ¿Cómo es que podríamos hacer obras mayores? No sé si se lo han preguntado. ¿Alguien se lo sabe? ¿Cómo es que podemos hacer obras mayores? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Hacemos obras mayores porque primero poseemos la vida de Jesús en nosotros. Segundo, poseemos la vida de María en nosotros. Tercero, poseemos la vida de Luisa. Poseemos la vida del Padre, del Verbo Eterno, del Espíritu Santo. Y ahora, si tú estás viviendo en la divina voluntad, ahora se multiplica esa vida por 7. Y esas son hacer obras mayores, porque estamos multiplicando por 7 la vida divina en nosotros. Y no solamente una vez, sino miles y millones de veces por cuantos actos tenemos. Porque como se llama el grupo, es una unidad y esa unidad se mueve todo, no hay separación. Entonces estamos haciendo obras mayores porque María no poseía los actos de Niurka en ese momento, sí pero no como vida divina. ¿Sí me entiendes? Ahora Niurka sí los posee como vida divina y entonces toma los actos de María, los actos de Jesús, los actos de Luisa, los del Padre, los hace suyos y desde ella multiplica esa vida divina de ellos mismos, más lo suyo. ¿Sí me explico? Y es una locura, porque es el éxtasis para Dios. Por eso es que el alma que vive en la divina voluntad es, dice Jesús, que se arroba todo el cielo, porque toda la mirada, toda la potencia divina está sobre esa alma y toda la humanidad depende de esa alma. Y si hay agua, si hay comida, si hay sol, si hay todos los medios necesarios, es gracias a esa alma que vive en la divina voluntad. Porque si no existiera esa alma, Dios ya hubiera acabado con todo. Y si no hubiera esas almas dispuestas, aunque sea una o dos, Dios ya hubiera acabado con todo. Porque no tendría sentido tener una obra creadora sin una finalidad, sin un reinado realmente. Y como decíamos, si ustedes no lo quieren tomar, bueno, ya vendrá otros. Pero Jesús sabe que se va a llevar a cabo este cumplimiento porque es un decreto divino. Y sí, una vez más, lo volvemos a repetir, serán pocos. Y el motivo también de estas pláticas es que siempre nos motivamos a ser de esos pocos. O sea, nunca me voy a cansar de decir sean de esos pocos. Sean de esos pocos, atrévanse de ser de esos pocos. Motívense a sí mismos, olvídense de todos los demás, olvídense del mundo, olvídense de si el Papa o si no es bueno o malo, olvídense de todas esas tonterías, olvídense de si alguien habla bien o mal de la divina voluntad, olvídense de todo. Vivan y sean de esos pocos, vivan y sean de esos pocos. Que sean ustedes la felicidad de Dios. Tenemos la oportunidad de hacer feliz a Dios. Marcia, tienes la oportunidad de hacer feliz a Dios allí en Brasil. Y que diga la divinidad, ahí en Brasil está puesta mi vida. Y ahí está siendo feliz una alma, o dos, o tres, porque siguen realmente en mi vida, porque siguen realmente en mi enseñanza, porque realmente siguen mis palabras. No lo que me conviene o lo que yo quiero, no, sino siguen mi verdad. ¿Vale? Entonces vamos a leer esta lectura ahora sí del libro del cielo, Pablo. Bueno, seguimos con el libro del cielo, perdón. Sí.
Vamos a la 812 París, de octubre 3, 1903. Cómo el yo vuelve esclavo a Dios. Encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús no venía, y yo estaba desgarrada por el dolor de su privación. Y no solo por esto, sino por el pensamiento de que mi estado de víctima no fuera más voluntad de Dios. Me parece haberme vuelto nauseante ante la presencia de Dios, digna solo de ser aborrecida. Ahora, mientras esto pensaba, en cuanto ha venido Jesús, me ha dicho, hija mía, quien elige al propio yo, aun por un momento, reprime la gracia, se hace dueño de sí mismo y vuelve esclavo a Dios. Fíjate lo que Después, hace, fíjate lo que hace, ¿eh? Por un momento, quien elige el propio yo, por un momento. Y continuamente estamos eligiendo, no por un momento, sino por varios momentos el yo. Y cada vez que nos deprimimos, y cada vez que sufrimos, y cada vez que nos volteamos a ver, y como dice en otra lectura, que cada vez que nos volteamos a ver, nos encorvamos y nos vienen encima todas las miserias. Por un momento, ¿eh? Imagínate, nosotros estamos continuamente reprimiendo esa vida divina en nosotros y volvemos a esclavo a Dios porque no lo dejamos actuar. ¿Se acuerdan cómo decía el doctor que cuando despertó vio una imagen que estaba un Jesús totalmente atado, maniatado, que no se podía mover? Bueno, es justamente esto. ¿Por qué? Porque no le damos verdaderamente vida y no lo dejamos libre en nosotros y lo volvemos esclavo de nosotros mismos. Lo volvemos esclavo de nuestras pasiones, lo volvemos que esclavo de nuestros pensamientos, lo volvemos esclavo de nuestros sentimientos. Y nada más con un pequeño momento lo volvemos esclavo. Por eso es que esta atención es tan importante, ¿no, Pablo? Para darle esa continuidad y para por eso estar continuamente muriendo a nosotros y darle vida a Dios. Continuamente estar limpiando el polvo de la naturaleza humana que nos va corrompiendo. Si no lo limpiamos, si no decimos, no, Señor, aquí estoy y quiero estar sumergido en tu querer, continuamente bañándome con tu sangre, con tus llagas, con tus lágrimas, entonces no estamos, realmente estamos volviendo esclavo a Dios. Si no estamos sumergidos continuamente en esa purificación para verdaderamente estar viviendo en Dios, ¿no? Y después, ¿qué dice Pablo? Mira lo que dice después. después ha agregado, la voluntad de Dios hace tomar la posesión divina, pero la obediencia es la llave para abrir la puerta y entrar en esta posesión. Ahí está, otra clave. La voluntad de Dios hace tomar la posesión divina. Eso ya está. Pero la clave para poder abrir la puerta, como habíamos dicho, es por medio de esta obediencia. La clave para poder abrir la puerta, para poseer la voluntad divina y por tanto la posesión divina en nosotros, es por medio de esta obediencia. Y esta obediencia, como habíamos dicho, va a venir por medio del sacrificio, de la renuncia, de la mortificación, de la cruz, de las penas, de esa purificación. Y es solamente para abrir la puerta. Pero abriendo la puerta ya podemos entrar en esa posesión. Entonces, ahora la pregunta es, ¿realmente ustedes se animan a querer abrir esa puerta por medio de esta obediencia que ahorita vamos a ver? Vamos a ver qué es esta obediencia, Pablo. Y esta lectura de que vamos a leer es del cuaderno del 43, es de María Valtorta, y que nos va a dar también una luz ahí de lo que es esta desobediencia, del pecado de Adán y todo eso, y cómo vivimos continuamente en desobediencia con Dios. Y a pesar de que estemos en la voluntad, somos desobedientes todavía. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo nuestra voluntad humana y seguimos haciendo esclavo a Dios de nuestras pasiones. Bueno, Pablo, dale. Agosto 29, 1943. La obediencia, la virtud que no queréis practicar. Nacéis y apenas podéis manifestar un sentimiento. Es sentimiento de rebeldía a la obediencia. Vivís
siendo desobedientes, morís aún desobedientes. El bautismo borra el pecado original, pero no anula la toxina que os deja el pecado. ¿Qué ha sido en el fondo el pecado original? Una desobediencia. Adán y Eva quisieron desobedecer al Padre Creador, incitados a cumplir este acto de desamor por el sumo desobediente, el cual se ha hecho demonio, rechazando obediencia de amor al sumo Dios. Este veneno anida en vuestra sangre, y sólo una constante voluntad vuestra lo hace incapaz de dañar a vuestro espíritu de manera mortal. Pero, oh hijos míos, ¿qué cosa más meritoria que esta puede ser cumplida por vosotros? Mirad bien. Todavía es más fácil hacer un sacrificio, una ofrenda, practicar una obra de misericordia que obedecer constantemente al querer de Dios. Este se os presenta minuto a minuto, como agua que fluye y pasa trayendo otras olas de agua, y detrás de estas otras aún. Y vosotros sois como peces, que aun sumergidos en la voluntad de Dios os resbala. Si queréis salir de ella, moriréis, hijos míos. Es vuestro elemento vital, ni hay gota de ella que no provenga de una razón de amor. Creedlo. Obedecer es hacer la voluntad de Dios, esa voluntad que os he enseñado a pedir que se cumpla en el Padre nuestro, y que os he enseñado a practicar con la palabra y con el ejemplo, llevado hasta la muerte. No obedecer y no quererse sujetar es como un pecado de idolatría, continúa diciendo el libro. En efecto, ¿qué hacéis? No sujetándoos, rechazáis a Dios rechazando su voluntad, lo repudiáis como Padre y Señor. Pero como el corazón del hombre no puede estar sin adorar cualquier cosa en el puesto del Dios verdadero que rechazáis, adoráis vuestro yo, vuestra carne, vuestra soberbia, vuestro dinero. Adoráis a Satanás en sus más agudas manifestaciones. He aquí por qué os hacéis idólatras. ¿De qué? De dioses de los más horrendos, que os tienen esclavos y esclavos infelices. Y el Venid, peor, Pablo, el peor Dios que tenemos y el más horrendo somos nosotros mismos. yo. Ujú. Somos nosotros mismos, porque nosotros mismos vivimos siendo esclavos y viviendo nuestra vida no somos felices, vivimos una infelicidad continua. Entonces esa parte la tenemos ya como naturaleza, el no obedecer. De alguna manera todos somos desobedientes. ¿Por qué? Porque no queremos morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos presta, como dice, Él nos presta no solo en un momento, sino minuto a minuto. Nos presta las ocasiones para poder practicar verdaderamente esta obediencia. Nos la presenta continuamente, minuto a minuto, cuando vemos una mortificación, en vez de decir, sí, sí quiero por amor a esto, sufrir esto, la rechazamos. Y minuto a minuto nos da nos dice, no te comas esto, nos hacemos guajes y entonces nos lo comemos y nos vale Dios. ¿Por qué? Porque el principal motivo es satisfacer el querer humano, es el yo. Y no me importa a Dios, no me importa. Mientras yo me satisfaga a mí mismo, no me importa. Y me importa si me tomo una foto que yo salga bonito y que salga bien. Y si no, no me gusta. ¿Por qué? Porque el principal ídolo soy yo, ¿no? Imagínense a María diciendo, ay, aquí estoy y me voy a tomar una selfie para ver si me tomo bien, para ver si me veo bien o no. No. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que el principal ídolo somos nosotros mismos y que somos desobedientes por naturaleza o por sí, de alguna manera, porque en la naturaleza que tenemos son esas miserias, ¿no, Pablo? Y de alguna manera todos venimos de esa desobediencia y de tener esa corrupción, pero por medio de esta obediencia que Él nos va trayendo, si realmente aceptamos esa vida y nos sumergimos en esa voluntad,
Cada vez que venga una mortificación, que venga un sufrimiento, que venga un desapego, lo vamos a tomar con amor, como una prenda de amor, pero verdaderamente, ¿no, Pablo? Bueno, vamos a continuar entonces. Venid, venid, queridos hijos de mi amor, venid al yugo paterno que no hace mal, que no oprime, que no degrada, sino que al contrario os sujeta y os guía, y os asegura el alcanzar el bienaventurado reino donde no hay más dolor. El mundo que quiere desobedecer no sabe que sería suficiente este acto de obediencia para salvarse, volver a entrar en el surco de Dios, seguir la voz de Dios, obedecer, obedecer, volver a encontrar la casa del Padre, dejada escapar por una quimera de falsa dignidad, volver a encontrar la mano del Padre que bendice y resana, volver a encontrar el corazón del Padre que ama y perdona. Pensad, hijos, que para volver a daros la gracia perdida, dos purísimos, dos inocentísimos, dos buenísimos, debieron consumar la obediencia suma. La salvación del género humano tuvo en el tiempo inicio en el fiat de María ante mi arcángel y tuvo fin en el consumatum de Jesús en la cruz. Las dos obediencias más dolorosas y las menos obligatorias, porque mi mamá y yo estábamos por encima de la necesidad de expiar con la obediencia al pecado. Nosotros que no pecamos, hemos redimido vuestro pecado obedeciendo. ¿Y no querréis vosotros, pobres hijos, imitar a vuestro Maestro y obtener misericordia con la obediencia, que es prueba de amor y de fe? Más bello y agradable que las mismas iglesias que me levantáis por voto, y que cualquier voto es esta flor espiritual del alma, nacida sobre la tierra, en el corazón del hombre, pero que florece en el cielo, eterna para vuestra gloria. Entonces esta pregunta, y no querréis vosotros, pobres hijos, imitar a vuestro Maestro y obtener misericordia con la obediencia, que es prueba de amor y de fe? Si realmente que amamos a Jesús, si realmente queremos vivir esta vida, tenemos que tener esa obediencia, pero no una obediencia humana, sino es una obediencia divina y una obediencia a querernos realmente purificar y santificar. Y todo lo que pase, por eso dice que todo lo que le pase a la criatura, no importa que sea, todo lo tenemos que tomar como voluntad de Dios, todo. Y ahí es lo difícil, porque muchas veces cuando viene la prueba, porque son pruebas, salta el querer humano y el yo y dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué? Entonces a veces sé que cosas que Dios no quisiera que pasaran, como a no sé, a lo mejor un asesinato, cosas que no quisiera que pasaran, pero nosotros tenemos que tomarlo como voluntad de Él. ¿Para qué? Para convertirlo todo en amor, para que tengamos esa sustancia y también para tener esa obediencia en Él. ¿Sale? Y yo creo que estas lecturas, bueno, esta lectura de María Valtorta nos ayuda mucho realmente a lo que es esta obediencia, porque es, como decía aquí, es seguir la voz de Dios. Quien verdaderamente está vacío de sí mismo, escucha a Dios. Por ahí leyendo un poquito también ahí de María, un poquito en los escritos de María Valtorta, eh, veo es una María que su felicidad era abstraerse de todo, es incluso no estar con nadie. Su felicidad es estar ensimismada en Dios. Y nosotros cuántas veces vamos buscando cosas, personas, reuniones para satisfacernos a nosotros mismos o para no sentirnos solos. Pero la felicidad de nuestra madre era estar sola, también como la felicidad de Jesús, que en las noches se iba en soledad para platicar con el Padre. Y esa era su verdadera felicidad, estar en esa comunicación continua con el Padre y poder escuchar verdaderamente la voz de Dios, ¿no?
Por eso es que el alma que vive en la divina voluntad, Jesús le va quitando los apegos humanos, los apegos materiales, los apegos espirituales, para dejarla completamente sola y que solamente posea y viva a Dios. Y poseyendo y viviendo a Dios, ahora sí, como decíamos, vamos a poder ver verdaderamente a un Jesús en las otras personas. Y no vamos a estar solos, sino que vamos a estar rodeados de miles de Jesuses. Pero es escuchar esa voz de Dios, obedecer verdaderamente, vivir para Él. Entonces no hay que ya ser desobedientes, porque si no, estamos haciendo un acto de idolatría a nosotros mismos y nos estamos proclamando como Dios y le estamos quitando su puesto a Dios en nosotros. Y nos erigimos como Dios cada vez que juzgamos algo, cada vez que juzgamos a alguien, cada vez que hablamos mal de alguien, cada vez que hacemos un juicio, nos estamos erigiendo como Dios y nos estamos idolatrando nosotros mismos porque nos estamos haciendo juez, ¿no, Pablo? Y en la divina voluntad no tenemos que ver nada, como habíamos dicho, ahí no tenemos que estar ni viendo si el Papa hace, si no hace, si este o si aquello, no, sumérjanse a vivir en el mar del querer divino y olvídense de todo lo humano, porque todo lo humano que las va a arrastrar a la pobredumbre. Y eso es lo difícil, que estamos acostumbrados al humano y no queremos dejar la pobredumbre, no queremos dejar como decimos, Pablo, una palabra que no sería fuerte, no queremos dejar la basura. Nos gusta la basura y nos gusta meternos en ella. Nos gusta. Entonces hay que sacarnos de esa basura y revestirnos ahora sí verdaderamente de Dios. Y es por medio de esta obediencia que nos vamos a llenar de verdaderamente. Entonces vamos a leer esta, Pablo, de la obediencia ahora sí, en el libro del cielo. Sí, París. 261, agosto 17, 1899. Jesús habla de la obediencia. Esta mañana, habiendo recibido la comunión, estaba diciéndole a mi amable Jesús, ¿cómo es que esta virtud de la obediencia es tan impertinente y a veces tan fuerte que llega a volverse caprichosa? Y él, ¿sabes por qué esta noble señora obediencia es como tú dices? Porque da muerte a todos los vicios. Y naturalmente quien debe hacer sufrir la muerte a otro debe ser fuerte, valeroso. Y si no lo logra, con esto se sirve de las impertinencias y de los caprichos. Si esto es necesario para matar el cuerpo que es tan frágil, mucho más para dar muerte a los vicios y a las propias pasiones, que es tan difícil que muchas veces, mientras parecen muertas, comienzan a revivir de nuevo. He aquí el por qué esta diligente señora está siempre en movimiento y continuamente está vigilando. Y si ve que el alma pone la más mínima dificultad a lo que le es mandado, entonces temiendo que algún vicio pueda comenzar a revivir en su corazón, le hace tanta guerra y no le da paz hasta que el alma se postra a sus pies y adora en mudo silencio lo que ella quiere. He aquí por qué es tan impertinente y casi caprichosa como tú dices. Y es, Ah, sí. Pablo, no sé qué te parece, pero es algo increíble lo que está diciendo Jesús. Es algo hermoso. Porque muchas veces nuestros estados o los estados que Él nos manda de dificultades, de contrariedades, es justamente esta señora obediencia para venirnos a quitar todos estos vicios que traemos en nuestro interior y que está vigilando continuamente, nos está vigilando continuamente, porque cuando nos vamos a salir o nos estamos saliendo de la divina voluntad, viene justamente con como dice que es caprichosa, impertinente, nos viene a meter el pie para que regresemos la mirada a Dios y para que no nos hagamos otra vez desobedientes. Nos habla en nuestro interior, nos dice, nos guía, nos lleva. El problema es que no la escuchamos.
Nos dice cuando nos estamos llenando de soberbia, nos habla, nos pone dificultades, nos pone trabas, nos pone incluso enfermedad, con tal de que lo volteamos a ver y digamos, ah, me rinda a esta señora obediencia, que es la misma vida divina, me rinda ante sus pies y diga, sí, Jesús, yo solo dependo de ti. No dependo de ningún apoyo, no dependo de ninguna persona, no dependo de ningún sacerdote, no dependo de ninguna persona espiritual, dependo solo de ti, de tu amor, de tu potencia, de tu corazón, no, no necesito nada más. Y claro, esto también de alguna manera uno lo escucha y después no puede decir, ay, qué soberbio, ¿no? Pero ¿cómo va a ser soberbio? ¿Cómo va a ser soberbio si solamente dependes de Dios y todos solamente dependemos de Dios? No sé si cuando ustedes se despierten, lo primero que sienten es cuando se llenan esos pulmones en ese aire ya con esa conciencia y sientan realmente esa plenitud de Dios dándoles vida nuevamente. Porque cada despertar es como si volviéramos a nacer y que Dios nos está diciendo, quiero que sigas viviendo y ahora quiero que sigas viviendo, pero para que tengas esto. A ver, Pablo, creo que por ahí hay una... Sí, Bernardita de Paraguay. Adelante, Bernardita. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ¿Me sí. escucha? Muy bien. No, al hablar de la obediencia de París y decir que yo no tengo que depender de otro, de nadie, solamente de Dios. Para nada es soberbia, al contrario, porque si yo dependo de Dios, dependo del amor, soy amor. Soy amor, soy obediencia, soy humildad, o sea, con todos los atributos divinos, ¿verdad? Ujú. Eh, Eso, ojalá todos dependiéramos de Dios para que sí realmente seamos obedientes también en la vida cotidiana con las personas que no están en divina voluntad y para que reflejemos ese amor de Dios y esos atributos divinos. No, Nada más. y por ejemplo, muchas veces hay una obediencia que es la más caprichosa o la más difícil, que es por medio de la persona con la que estás a tu lado y te manda a hacer algo y generalmente somos desobedientes porque no queremos obedecer a esa persona. Pero cuando vemos el amor de Dios en esa persona y nos manda algo, es con la finalidad de pulverizar el querer humano. Sí, Pero como nos volteamos a ver, lo primero que hacemos es otra vez ser desobedientes y no escuchamos a Dios. sí, Otra vez ¿por qué? Por la soberbia humana, al final de cuentas. muy bien. Muchas gracias. Bueno, a ver, Pablo, entonces seguimos. No sé si alguien quiera comentar algo más. ¿Todo bien? Bueno, dale, Pablo. Continuamos entonces, París. Ah, sí, no hay verdadera paz sin obediencia, y si parece que se goza de paz, es paz falsa. Y digo parece, porque va de acuerdo con las propias pasiones, pero jamás con las virtudes, y se termina con arruinarse, porque separándose de la obediencia, se separan de mí, que fui el rey de esta noble virtud. Y como Además, dice esto, también es una cosa que nos vamos engañando porque parece que es falsa paz. Y es justamente esto, que para tener esa, entre comillas, paz, vamos buscando o encuentros con personas o ir a eventos o ir a una fiesta para aparentemente tener una paz, o en la misma iglesia vamos a grupos para aparentemente tener una paz, pero realmente es una paz falsa, como dice, porque volvemos a nuestra vida normal y estamos en una soledad o estamos en soledad sin nadie y no vivimos libres, no vivimos en paz. Necesitamos cosas, necesitamos ruido, necesitamos gente a nuestro lado para sentirnos en paz, aparentemente. Ahí es cuando nos damos cuenta que no gozamos de paz cuando estamos en soledad. Si yo puedo estar en soledad y gozo de esa soledad como María gozaba, que era su felicidad ese, ahí luego les traigo la lectura la próxima reunión. Eh,
Si realmente gozamos en esa soledad, entonces esa es una verdadera paz porque estamos disfrutando de Dios en nosotros, sin el bullicio. Y el alma que realmente vive en Dios, lo que menos quiere es tener ruido a su alrededor, porque quiere estar llena de Él. Y el ruido, desafortunadamente, muchas veces nos distrae, nos saca. Y las personas también. Bueno, Pablo, seguimos. Sí. Además, la obediencia mata la propia voluntad y a torrentes vierte la divina, tanto que se puede decir que el alma obediente no vive de su voluntad, sino de la divina, y se puede dar vida más bella, más santa, que el vivir de la voluntad de Dios mismo. Por eso con las otras virtudes, aun con las más sublimes, puede estar junto el amor propio, pero con la obediencia jamás. Entonces, y fíjense, una de las cosas que hemos comentado, que este es el volumen 2. Volumen 2. Estamos viendo que son enseñanzas para vivir en la divina voluntad, que no son cosas exclusivas de Luisa o que fueron para la parte de que es de alma víctima o para ejercer la virtud de santidad humana. No, está hablando directamente que que la obediencia mata la propia voluntad y a torrentes vierte la vida divina. No estamos hablando de volúmenes del 11 al 12, no, estamos hablando del volumen 2 y cómo estas lecturas nos las vamos dando las bases y de la esencia primordial para poder, como había dicho la otra lectura, para poder abrir la puerta y realmente entrar a la divina voluntad. Nos las queremos saltar. No, Pablo, no sé qué te parece a ti, Pablo, porque por ahí a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que no. Mira lo que está diciendo acá. Para nada exagerado, Paris, todo lo contrario. Agradecemos también a Jesús en ti que nos va exhortando a tomar conciencia de esto, ¿no? Y de esa importancia, de esa correspondencia en la obediencia, ¿no? ¿No? A- Y que le demos valor para dar más, a que le demos valor a toda la obra. Que le demos valor a toda la obra, porque toda la obra es una vida divina. Claro, hay cosas de Luis así, hay que entender su estado de víctima y su estado de también cuando lleva la virtud, la santidad humana a su perfección. Eso no nos corresponde, pero en toda esa obra hay esa vida divina palpitante que no debemos dejar ir y que no la queremos saltar muchas veces, ¿no? Si bien es cierto que el doctor, como dice, bueno, hay que leer el 11 pero es para motivarnos, a decir, ah, qué padre está eso, pero ¿cómo lo voy a conseguir? Ah, por medio de todo esto. Y si yo me salto todo esto, no voy a conseguir nada y lo único que voy a hacer es aprenderme como periquito, perdón la expresión, como periquito me voy a aprender las cosas, pero realmente no van a estar en naturaleza como en mí. Porque todo el que hable, como otra vez lo voy a repetir, todo el que hable en esta unidad, en esta participación de vida divina, tiene que hablar en mi lenguaje. Y cuando tú te encuentres con otra persona del otro lado del mundo y si te habla de la cruz, de la mortificación, de la renuncia, de que Jesús no te pide mucho, sino te pide todo, estás hablando el mismo lenguaje, porque es la misma verdad y porque es el medio para entrar a vivir realmente en la divina voluntad. Entonces, para eso es estas reuniones, ¿no, Pablo? Para poder uniformarnos no al querer humano ni a cada quien, ni a hacernos ídolos, sino uniformarnos a la verdad, que es Jesús. Uniformarnos todos y que nadie hable un lenguaje diferente, sino que todos hablemos ese lenguaje del Cordero. Y no puede haber disparidad. A lo más puede haber diferencias esencias, porque cada quien es distinto, pero cada una de esas esencias nos va a ir dando luz. Ah, él lo ve de esta forma, pero al final de cuentas vas a sentir la esencia viva de Dios en eso. En cambio, cuando alguien te dice algo en contra de la divina voluntad, como ya tienes ese paladar pulgado, dices, eso no es divina voluntad, por más bonito que se escuche. ¿Por qué? Porque ya aprendieron el canto del Cordero.
¿Por qué? Porque ya aprendieron el canto del amor y el canto del amor, como habíamos dicho, es el canto del sacrificio, de la renuncia continua, de la muerte a ti mismo. ¿Sale? ¿Continuamos o quieren dejar aquí? Perdón, ¿puedo preguntar una cosita? Claro, Soy Graciela. O sea que la obediencia es la puerta para vivir en la divina voluntad, es es la que mata todo mi yo propio, o sea, inclusive el haberme ejercitado en algunas virtudes anteriormente, porque todo. de alguna manera, bueno, lo poco que he leído, las virtudes humanas, bueno, siempre, como dice ahí el Señor, puede estar alguna virtud contaminada con lo humano, con lo propio de uno, pero la obediencia no. Así Por- sería, ¿verdad? exacto, por eso la obediencia Maravilla. exacto, nos va a vaciar de nuestras virtudes que ya creamos o de nuestras miserias, dependiendo. O sea que es sencillo, no es como decían al comienzo cuando estaban hablando, ahí estaba, que las enseñanzas del Señor son sencillas. No, o sea, si yo me centro en leer Ujú, como debemos hacer todos los días y de a poquito, los ujú, volúmenes primeros, a pesar que uno puede haber leído algo del 11 pero los primeros, porque esto es volumen 2 que nos va llevando de la mano el Señor, porque nos va llevando a cada uno, ujú. es estar obedeciendo, o sea, siguiéndolo a él. No importa lo que pase, si es bueno o no bueno, todo lo debo considerar como en su voluntad, es de su voluntad y yo tengo que seguir adelante ofreciendo. Hoy estaba con unas amigas, hace 1000 años que no salgo, y empezaron a hablar bueno, de todo lo que sucede en el mundo, las cosas. En un momento dos conversan ellas dos y yo no puedo terminar un relato que estaba por dar porque toman la palabra ellas. Entonces entrábamos a un lugar que es un parque grande que tenemos acá. Entonces me recostó en el asiento y empezó a mirar los árboles y decía, Señor, cuánto te alabo, te bendigo. Es como tomar conciencia, incluso mis amigas jamás las he visto como que pueden ser Jesús, pero sin embargo hoy empezó a tratar de verla y han dicho cosas que por ahí yo antes me enganchaba o decir, porque ellas no están en el camino, y yo era, Señor, cómo te amo en esa hermana, así. Yo cuando he vuelto pletórica, pero no porque vivió cosas con ella, sino porque es como he dado un pasito más Ujú. en alguito que voy empezando a entender. Y Sí. esto me abre la conciencia de una manera, bendito Dios, ¿no? Muchísimas gracias. Y por eso otra obediencia que nos da Jesús en el libro de cielo y que lo Ujú. dice y que no decimos y que es una realidad, no porque hacemos lo que queremos, es decir, nos da la obediencia de leer palabra por palabra Claro, el orden es importante. Sí. y en orden. O sea, nuestra lectura individual, palabra por palabra y en orden. Porque todo eso es un camino de enseñanza y todo una verdad sigue a la otra. Y si no pasamos como verdad una vida, nos vamos a la otra y la otra no la entendemos. Y Claro. queremos a fuerzas entenderla y la leemos 1000 veces, pero no seguimos sin entender. ¿Por qué? Porque no hemos pasado como verdad la otra y queremos absorber una nueva verdad. Por eso se la ha dado así, en ese orden el Señor a Luisa, y nos la da a nosotros Y también, ¿no? nos la va Nos dando. la da así de a poquito, o sea, los primeros pasos, las primeras letras, y después vamos formando frases y vamos viendo y vamos ejercitando, y como Ujú. debe ser. Ahí está. Y lo, Perfecto. y lo Gracias, principal, Padre. Sí, y lo principal es exacto, poner esto en práctica. O sea, exacto. leo. Lo medito, lo rumío, como dice, y entonces lo empiezo a poner en práctica en mi voluntad, a ejercitarme en esa obediencia, porque realmente esa es la obediencia, poner en práctica estas verdades. Claro, Esa es una verdadera obediencia, poner en práctica estas verdades. claro. Y por eso es que no escuchamos a Dios, porque no lo ponemos en práctica. Lo leemos, decimos qué bonito, ay, qué padre la divina voluntad, pero no lo ponemos en obediencia en nosotros para seguir verdaderamente en orden y palabra por palabra, y no solo eso, sino que en orden y lo pongamos en nuestra voluntad y que ordene todo nuestro ser, estas verdades. Y estar también consciente que yo lo poquito que he leído, perdón, eh, cada vez que me quiero, ay, yo empiezo, bueno, ¿qué va a pasar con mi hermano? Y en el momento que estoy con, ¿qué va a pasar? Es como que
Como que me acomoda y digo, pero ¿qué me preocupo si él me dice que yo tengo que entregar todo a la Divina Buen Señor, te entrego esto y para no bajarme de sus brazos? Entonces yo estoy haciendo todo esto de ejercitar, por en cuanto ya no veo que estoy pensando en algo que no es no, ya está, toma Señor, ahí me quedo. Ujú. Y sigo, ¿no? O sea, para no bajarme de las cosas de él. Yo estoy todo el día solita porque no salgo solamente para la misa los sábados, porque estoy con un problema de cierta discapacidad, pero que se hace cargo el Señor también, pero no pueden entender cómo yo me puedo quedar tranquila, estoy feliz, porque estoy desde que abro el ojo hasta que me voy a acostar, que leo un poco, que escucho, que me maravillo de lo que escucho y que por ahí pillo alguna frase o alguna cosa y es como que la quiero ejercitar y también a la vez cuando quiero pensar en algo que no corresponde en el acto, empezar de a poquito a entregarle. Eso me parece que es aprender a vivir de a poquito, ¿no es cierto? De todo lo que uno va aprendiendo. Sí, ¿Sí? ahí poner en práctica eso de a poquito, de a poquito. Es de a poquito, de poquito. Bueno, muchas gracias. Entre más disposición, más se va haciendo más grande ese a poquito a poquito. Sí, sí, así es. Bueno, muy Muchas bien. gracias. A ver, Clara. Hola, Pablo. Y sí es, bueno, diciéndole a Graciela, y luego el Señor te lleva como una secuencia. Ajá. Lees el libro 11 y Él te vuelve a decir el libro 2. Y lleva como una secuencia y te va corrigiendo y te va llevando a lo que Él quiere. Y Él ama mucho la humanidad. La divina voluntad es amar tanto a la humanidad. Mm. Yo he llegado a la conclusión, no sé si aquí me puedan corregir, el amar a la humanidad, a sus hijos, al que más ama. Bueno, Y cuando ves, perdón, Pablo, cuando ves a una persona que está en vicios, que está en la calle, bueno, aquí en Colorado se ve muchísimas personas en las calles Con fentanilo. y, y, y los ves como zombies, Sí, y los ves y dices tú, tremendo. híjoles, o sea, Señor tan bonito y que les digas Dios te bendiga, Dios te ama, se quedan pensando y dicen Dios te bendiga a ti también, este, y ves ese amor en Jesús y lo que hizo Luisa a través de todo lo que de la obediencia que ella ha hecho y siguió haciendo en la vida, en tener esa obediencia y llevar a todos sus hijos a amar tanto la humanidad, porque realmente Jesús le enseña a amar a la humanidad, a Bien. llevar ese amor, a hacerlo como él es. Entonces, ah, yo digo que es más que nada la divina voluntad que te hace amar a la humanidad y es mismo Jesús que te enseña a amar a la humanidad porque él sigue sufriendo en cada uno de El sus hijos hermano. que, Sí, ajá. sí, así Entonces, es. cuando en esa obediencia que Jesús te quiere y te da a través del libro, te la va poniendo paso a paso Mm. en esa misma secuencia que Él tiene, que nos quiere regalar para amar a la humanidad. Y cuando ves a todos estos jóvenes que se pierden y que Luisa hizo ese mérito de tener la mano de Jesús, yo digo, Señor, igualmente le vuelvo a decir, Señor, detén tu mano, no tengas esos flagelos para ellos, porque algún momento tú te les vas a revelar a ellos, vas a hacer que ellos se pues, rebelen, o sea, que tengan esa luz de ti. pero tú, mira, ahora por eso decíamos que es tan importante este conocimiento, porque ahora tú, si tú realmente posees esta divina voluntad, ahora ya no le vas a pedir a Jesús, no, No, tú le vas a dar la sangre a esas almas, las vas más, a purificar, las vas a llenar de amor. ¿Por qué? Así Porque es. de alguna manera ellas ya perdieron noción de sí mismas, ya perdieron ya son esclavas totalmente. Entonces tú las vas a llenar de amor, vas a reparar, vas a pagar en amor por ellas.
¿Y qué, con cuál finalidad? Con la finalidad que cuando ellas, porque como te digo, no es tanto que lo que ves en su No, exterior, es el alma. Y el alma, sí. lo importante es el alma. Entonces lo que tienes que hacer es darle todas las herramientas a esa alma para que cuando muera, tenga todas esas herramientas hechas por ti y se presente Dios y le digan que sí. Tú las revistas con su sangre. Por eso es tan importante el conocimiento, porque si no tengo este conocimiento y si no tengo la pasión de Jesús también impresa en todo mi ser y revestido en todo mi ser, aplicando a esta humanidad, aplicándoselas a las Ujú, humanidades de nuestros hermanos y que ahora no deberían de ser nuestros hermanos, sino deberían de ser nuestros hijos, Ujú. sí, deberían de ser nuestros hijos y los deberíamos de ver como nuestros hijos, porque si somos parte de Dios y si estamos en esa unidad también son parte de nuestra obra creadora, ahora son nuestros hijos. Y viéndolos ujú. desde ese punto de vista, desde nuestros hijos, lo único que vas a querer es llenarlos de vida. ¿Sale? Hola. Sí, sí, Bueno, es Gracias. eso, Pablo, unirlos y llevarlos a Él. Y cuando bueno, les dices, Dios te ama o Dios tiene algo para ti muy grande, y ellos voltean su rostro y dicen, nadie me habla de Dios. Y le digo, perdón, tengo una bebé. Dios te habla, le digo, Dios te habla en todo lo creado. Se queda, ¿what? Le digo, yes, está en todo, en todo. Y se quedan viendo y dice, sí. ujú. Y digo, yo sé que el Señor y eso que ha hecho Luisa en ellos es hasta hoy. Bueno, pues muy bien. Bueno, chicos, para ustedes ya es más tarde, entonces vamos a descansar.